Ok. Bueno, buenos días. Pues yo soy Ángel, soy R2 y el día de hoy vamos a hablar sobre los patrones de estrabismo en A y en B, bajo la tutela y la presencia pues del doctor Víctor Manuel Villar Calvo y la doctora Edith Rosas. Y pues bueno, este es un tema que va a englobar cosas que ya hemos visto en clases anteriores. Va a ser interesante pues correlacionarlo con los casos que, por ejemplo, vimos el día de ayer y vamos a estar viendo pues, algunas figuras o tablas que ya hemos estado manejando hasta ahora. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser correlacionar la función de los músculos extraoculares con la presentación clínica de estos patrones para poder identificar cuál de ellos pueden estar disfuncionando y también así poder entender pues el tratamiento quirúrgico, el cual pues va a ser diferente para cada uno. Y en las técnicas como tal no nos vamos a meter mucho, ya que también es tema de una clase posterior. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero para poder entender este tipo de desviaciones, es importante que recordemos los conceptos de comitancia, salud, e incomitancia, ¿sí? Generalmente asociamos la comitancia con desviaciones oculares esenciales, como la endotropia esencial comitante, y asociamos la incomitancia con pacientes que tienen algún tipo de parálisis o algún tipo de restricción motora de los músculos. Sin embargo, pues también en algunos casos es diferente, como lo vamos a poder ver. En los estrabismos esenciales también podemos encontrar incomitancia por problemas uni o bilaterales de algunos músculos como son los oblicuos, ya sea superiores o inferiores, como lo va a ser en este caso. Todo esto se tiene que tomar en cuenta pues, para una buena programación quirúrgica. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en las desviaciones verticales con incomitancia en lateroversiones. Ahorita lo vamos a comprender. También hay incomitancia en algunos estrabismos horizontales, como puede ser la exotropia intermitente y la endotropia congénita. Por ejemplo, aquí van a ser patrones que en la exotropia intermitente vamos a tener una mayor desviación en posición primaria y en la endotropia congénita en las lateroversiones, o sea, de manera inversa. Incomitancia también cuando se considera la visión de cerca y de lejos, como pueden ser en CA sobre A alta, por ejemplo. Y bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, las incomitancias verticales, a grandes rasgos, va a ser la diferencia del ángulo de desviación en la mirada hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí les hice esta figurita en donde supongamos que estos bolitas negras son los ojos. En la mirada hacia arriba tenemos una desviación aproximadamente o una endo de 20 dioptrías y hacia abajo de 45. Entonces, el concepto que ya mencionamos, va a haber un ángulo de desviación mayor en una mirada, ya sea inferior o superior, en relación a la otra. Generalmente esta desviación tiene que ser mayor de 10 a 15 grados, ya que a veces en condiciones normales puede haber esta diferencia, entonces tiene que ser superior, así como podemos ver aquí en la foto, como en la foto, en la mirada hacia arriba, pues vamos a tener una exotropia. En posición primaria, pues sigue habiendo la exotropia de menor grado y abajo todavía de menor grado. En lo que aquí, pues podríamos decir que sería un patrón en B. Ahora, estas variaciones, eh, no siempre, pero generalmente van a estar acompañadas a hiperfunciones de oblicuos, ¿sí? Dependiendo de esta variabilidad de los ángulos, vamos a poder encontrar patrones que llamamos patrones alfabéticos o anisotropias verticales, como puede ser en A, en B, que son las más comunes, pero también hay patrones en X, en Y y en lambda, que son otro tipo de variaciones que los vamos a mencionar pues, un poquito superficialmente. Entonces vamos a empezar con los patrones en A y en B. Ambos pueden estar acompañados de exotropia o de endotropia. ¿Sí? Por ejemplo, en los dos ejemplos de arriba, aquí ya está dibujado el patrón. En A podemos ver cómo en la posición primaria tenemos una endotropia del ojo derecho. En estos ejemplos, pongamos que el ojo fijador es siempre el izquierdo, por eso siempre se ve derechito.
Entonces, en la posición primaria tenemos la endotropia, en la posición o la mirada hacia arriba tenemos una endotropia de mayor grado y hacia abajo pues una endotropia de menor grado o casi ortoposición, ¿no? Y en el ejemplo B, pues tenemos lo mismo, pero en exotropia. Es un paciente que ya está en exotropia, hacia arriba aumenta y hacia abajo aumenta todavía más. Al igual que en los patrones en B. Es lo mismo, supongamos que aquí el ojo fijador es el izquierdo. Tenemos la posición primaria en endo. Arriba vamos a tenerlo casi en ortoposición o puede ser en una ligera exotropia o menor endotropia. Y abajo pues una endotropia mucho más marcada, formando este patrón en B. Y bueno, el patrón en B en exotropia pues igual, ¿no? No hace falta describirlo más. Entonces aquí, para yo entenderlo mejor, la verdad es que me basé pues en este cuadrito que ya conocemos muy bien. Obviamente aquí también va a ser importante las funciones secundarias de los oblicuos, como es la elevación y la depresión. Sin embargo, a mí para entenderlo me ayudó más siempre estarme fijando bajo la premisa de que los músculos oblicuos siempre van a ser abductores, ¿ok? Entonces, ¿por qué me ayuda esto? Porque hacia el ángulo que esté más abierto del patrón, pues va a ser simplemente el oblicuo del otro lado el que esté hiperfuncionando, ¿sí? Entonces en esto nos podemos basar para identificar el patrón. Aquí se los pongo, por ejemplo, ahorita hablando del caso del patrón en A, vamos a tener que el oblicuo inferior pues va a estar hipofuncionando. Es decir, el oblicuo que hipofunciona siempre va a estar del otro lado del vértice o va a estar del lado del ángulo más abierto. Y el oblicuo que hiperfunciona, que lo tenemos en verde, pues va a estar del lado bueno, más bien contralateral al ángulo más abierto. ¿Por qué? Pues porque sus funciones son abducir. Entonces, ya les comenté que generalmente hay esta hiperfunción de los oblicuos, pero esto no va a ser en todos los casos, ¿sí? Es importante identificar eso para el tratamiento. Entonces, haciendo el ejercicio con las posiciones de la mirada que también ya conocemos, el patrón nos lo va a dar estas tres posiciones. La segunda secundaria, la quinta posición primaria, la octava secundaria. Esta es la que nos va a determinar el patrón. Sin embargo, ¿dónde podemos identificar también hipo o hiperfunciones de músculos oblicuos? Los vamos a hacer en el ojo derecho, en la posición 3 terciaria cardinal y en la posición novena terciaria cardinal. En el caso de un patrón en A, si ya mencionamos que el vértice va a estar hacia arriba y el ángulo más abierto hacia abajo, pues el que va a estar hiperfuncionando va a ser el oblicuo inferior, ¿sí? Y viceversa. Entonces aquí lo tenemos marcado en rojo en las posiciones en donde va a estar la hipofunción y en posiciones donde va a estar la hiperfunción, dependiendo del ojo también obviamente va a cambiar. ¿Hay alguna duda? Bueno, nos vamos a basar en eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo que me gustó, a pesar de que las fotos son un poquito viejitas y que estas posiciones están cambiadas, pero bueno, podemos identificar basándonos en estas tres posiciones, en la posición primaria, en la superior y en la inferior, que en la posición primaria pues vamos a ver una endo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? En la posición hacia arriba vamos a tener una endotropia mayor del ojo derecho y hacia abajo se pudiera ver hasta casi normal, pero no, generalmente va a ser una desviación, una endotropia de menor grado. Entonces aquí podemos determinar que pues es un patrón en A, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pueden notar en las otras imágenes, en las otras posiciones de la mirada? Recordemos, para valorar el ojo derecho, en cuanto a los oblicuos, 3 y 9, y el ojo izquierdo, 1 y 7. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, aquí lo interesante es que este va a ser un patrón en A que si nosotros nos fijamos en estas posiciones,
al menos que alguien tenga algo diferente que decir. Yo no veo que, si seguimos las funciones de los oblicuos, no veo que ninguna de las imágenes, cualquiera de los ojos, esté en mayor o depresión acá o elevación acá o en mayor grado de desviación. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que no es común, pues aquí estamos viendo un estrabismo con un patrón en A sin disfunción o sin hiperfunción de los oblicuos, ¿sí? Y bueno, el patrón en B, el mismo ejemplo, aquí va a ser invertido. El oblicuo inferior va a ser el que va a estar hiperfuncionando, por eso vamos a tener el ángulo de desviación más amplio en la parte superior y el oblicuo superior en la parte inferior, de acuerdo a sus funciones secundarias y terciarias. Al igual que en el patrón en A, pues no es regla que en todos los casos exista esta hiperfunción. Entonces vamos a repetir el ejercicio donde tenemos las tres posiciones centrales que nos van a determinar el patrón en B y pues en este caso si tenemos el vértice abajo y el ángulo de desviación amplio en la parte de arriba, pues vamos a tener la hiperfunción en el oblicuo inferior izquierdo en este caso y oblicuo inferior, perdón, oblicuo inferior derecho en el caso de la posición 3 y oblicuo inferior izquierdo en el caso de la posición 1 del ojo izquierdo. Entonces, igual un pequeño ejercicio donde podemos ver la mirada número 2 secundaria o hacia arriba, podemos ver una exotropia. Tenemos el ángulo abierto en la parte superior. Después en la posición primaria, pues se ve casi en ortoposición. Y en las otras dos posiciones secundarias, a diferencia del caso pasado del patrón en A, perdón, terciarias, aquí sí podemos ver cómo, yo les pregunto si en este ojo está más elevado y más desviado hacia la abducción que el ojo derecho, pues sí, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una hiperfunción de los oblicuos inferiores. Al igual que en esta imagen, el ojo izquierdo está más elevado y está más abducido que el ojo izquierdo. Entonces tenemos una hiperfunción de ambos oblicuos inferiores. Entonces, si ya tenemos que hacia arriba tiene un mayor ángulo de desviación, en posición primaria, pues disminuye. ¿Cómo esperamos encontrar la mirada hacia abajo? ¿Alguien? ¿Qué patrón crees que pueda hacer? En B, ¿no? Entonces, más bien, pues lo vamos a encontrar cerrado. O si no cerrado, generalmente en una menor exotropia, que generalmente pues es marcada y pues aquí lo tenemos, ¿no? Ok, hablando un poquito sobre los otros patrones, tenemos el patrón en X, el cual generalmente se va a encontrar en exotropias permanentes, además de un ángulo amplio. Y pues aquí tenemos dos dibujitos que hice para entenderlo más o menos. Tenemos, supongamos que estos dos son los ojos y que ya están en exotropia. Ok, la característica del patrón en X es que generalmente van a hiperfuncionar los cuatro músculos oblicuos, bueno, los dos de ambos ojos, entonces los cuatro músculos oblicuos, tanto superiores como inferiores. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Si o nuevamente, si la función es elevar y deprimir, pero para estos patrones principalmente abducir, pues vamos a encontrar que hacia la mirada hacia arriba vamos a tener la desviación de ambos ojos hacia afuera y en la mirada hacia abajo, la desviación de ambos ojos hacia abajo, ¿sí? Acá pues no va a variar porque a pesar de que está en exotropia, pues va a ser una exotropia permanente. Ahora podemos tener casos en donde la exotropia sea alternante. En este caso se podría hablar de solamente una hiperfunción de los músculos oblicuos del lado afectado o del ojo que se encuentra en exotropia. Por ejemplo, aquí suponiendo que aquí está la línea media y que este ojo está en ortoposición y este ojo está en exotropia, en donde va a generar más, donde va a ser más evidente el patrón en X, va a ser dado por el ojo derecho que ya se encuentra en exotropia previamente. Y el patrón en Y, bueno, cabe mencionar también que estos patrones son mucho menos comunes que el patrón en A.
y en B, ¿ok? Entonces el patrón en Y vamos a tener que es en exotropias con hiperfunción de oblicuos inferiores o también es engañoso porque se puede asociar mucho a hipofunción de rectos inferiores. Esto también es importante para el tratamiento porque si haces una corrección pensando que es una hiperfunción de, de los oblicuos, le vas a empeorar cualquier tipo de estrabismo que tenga horizontal ya subyacente o viceversa. Un estrabismo horizontal que tenga un patrón en Y y tú no lo viste, también puedes exacerbar el estrabismo o la anisotropia alfabética. Entonces, aquí, pues, simulando una hiper o pseudo hiperfunción de oblicuos inferiores, vamos a encontrar pues, la apertura del ángulo en la mirada hacia arriba y en la posición primaria puede estar en ortoposición, al igual que en la mirada hacia abajo, ¿sí? ¿Alguna duda de esos dos? También el patrón en Y, pues que generalmente lo podemos encontrar también en síndromes como el síndrome de Duane, que pues tampoco nos vamos a meter porque son temas de la clase siguiente. Y pues nada más. Existe otro patrón también que es el patrón en lambda, que también se puede asociar a otros tipos de patrones, como el A, más bien se considera como una variación del patrón tipo A, pues el signo de lambda es como una Y pero invertida. Entonces se puede ver como una hiperfunción de los oblicuos superiores o una hiperfunción también de los rectos en abducción. Y bueno, continuando como con los dos principales, que es el patrón A y B, aquí es interesante lo que les comentaba. Es un reporte de 128 pacientes en donde podemos determinar que no hay casos contra la regla. ¿Cuál es la regla? Que en el patrón en B van a hiperfuncionar los oblicuos inferiores y en el patrón en A los oblicuos superiores. Esa es la regla. Sí podemos encontrar casos donde no hiperfunciona ningún oblicuo, pero, por ejemplo, no hay casos en patrón en B en donde el que hiperfuncione sea el oblicuo inferior, o no hay casos en patrón en A en el que, perdón, el oblicuo superior, o patrón en A en donde el que hiperfuncione sea el oblicuo superior. A esto se refiere que pues no encontramos casos que van en contra de la regla. Y también porque es importante, yo sé que pues, a veces cuando vemos todo aquí lo tenemos bien entendidito y te llega el paciente y, no sé, te bloqueas, te confundes, no entiendes bien qué estás viendo, no son las fotitos que alguien te está explicando aquí. Entonces es importante entenderlo muy bien porque los patrones en A y en B van a estar presentes más o menos entre el 15 y 20 y hasta 25% de los casos de estrabismo que a nosotros podamos ver en la consulta y sí hay variación del tratamiento. Entonces también por eso es importante que no nos quedemos con dudas. Entonces, pues vamos a empezar con poquitos ejemplos que traigo. Es importante también que la exploración, obviamente, después de realizar también un cover de manera correcta, de hacer la exploración con una corrección, porque tenemos que eliminar también un factor acomodativo para no confundirnos todavía más y para poder ver, identificar bien el patrón. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera participar aquí. De hecho, me parece que también son imágenes que ya habíamos visto, pero pues para que nos quede un poco más claro. Vamos a hacerlo como lo manejamos hasta ahorita. Entonces, en estas posiciones que nos van a determinar el patrón, ¿quién me puede decir qué tipo de patrón podemos encontrar aquí? ¿A o B? Ok. Entonces ahora, si ya vimos el patrón tipo A con un ángulo mayor en la posición hacia abajo, un ángulo menor en la posición hacia arriba, ahora vamos a ver un poco lo que son los oblicuos. En teoría, pues tendríamos que identificar una hiperfunción de los oblicuos superiores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a verlo acá. Podemos ver en el ojo izquierdo, aquí lo valoraríamos, ¿está más abajo y más hacia afuera o no? Entonces, ¿está hiperfuncionando o no? Y en el ojo derecho, ¿está más hacia abajo y más hacia afuera? Ok. Entonces, pues aquí es un patrón A clásico, ¿no? Con hiperfunción de sus oblicuos en ambos ojos, ¿no? Superiores. ¿Dije inferiores? Ah, ah, superiores, sí. Correcto. Ok. Entonces, ahora vamos al siguiente
Ejemplo, ¿qué tipo de patrón vemos en las imágenes centrales? Ok, en B, muy bien. Entonces, el vértice va a estar abajo y el ángulo de desviación mayor va a estar en la mirada hacia arriba. Ahora, vamos a ver las posiciones eh, de los oblicuos. En el caso del ojito izquierdo, y suponiendo que el hiperfunción es el oblicuo inferior, está más arriba y más hacia afuera, pues sí, ¿verdad? Evidentemente. Al igual que en el ojo derecho. Entonces, aquí podemos hablar incluso de una hiperfunción severa de los oblicuos inferiores, perdón. Ahora, aquí también hay algo interesante. Podemos valorar en esta posición, ¿qué músculo estaríamos valorando de este ojo aquí, el ojo derecho? Recto inferior derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven normal? Yo diría que sí. Y en el ojo izquierdo, ¿qué músculo estaríamos valorando? Oblicuo superior izquierdo. ¿Y está más abajo y más afuera? No, ¿verdad? Está más adentro y más arriba. Entonces aquí es un patrón en B con hiperfunción de oblicuos inferiores y con hipofunción asociada de un oblicuo superior, ¿sí? Ahora, en la otra posición de la mirada, en donde evaluamos estas dos estructuras, ¿qué músculo evaluamos aquí? Se ve normal, ¿no? Y acá evaluamos el oblicuo superior derecho. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo está esta relación? Entonces, aquí no está ahí. ¿Sí? Yo había de menos uno. Ok, bueno, ok. Yo iba a decir la burrada que estaba normal, la verdad. Entonces, que solo estaba hipofuncionando un oblicuo. Pero ok, bueno, podemos ver de todas maneras una hipofunción mucho menor en este ojo que tal vez en este, ¿no? Y bueno, para hablar un poco más sobre las etiologías, la principal va a ser la disfunción de los oblicuos, que también generalmente puede estar asociada a torsiones oculares, lo cual también es importante para el tratamiento. También tenemos que puede ser por una alteración del sistema de poleas orbitales, cualquier cambio del ojo en relación a la órbita o inserción de los músculos nos puede dar este tipo de patrones. Se hace por un desplazamiento del sistema de poleas de los músculos rectos que puede simular una hiper o hipofunción de algunos de los músculos oblicuos. También tenemos la torsión ocular que se va a dar en los músculos rectos verticales y van a generar un patrón en B o en A, dependiendo del desplazamiento de los músculos rectos verticales, pues obviamente si están posicionados de diferente manera, van a generar una posición diferente en la infra y en la supraversión. También tenemos pues la teoría de la restricción de rectos horizontales, que pues van a ser exotropias o enotropias de ángulo grande que nos puede dar o lo podemos ver en los patrones en X, generalmente exotropias, y una inervación anómala que va a provocar o va a simular también una hiperfunción de los músculos, también a veces asociados a patrones en Y. También está la teoría de la inervación en los compartimentos de los músculos rectos horizontales, que esta generalmente es especulativa, realmente no hay una manera de explorar al paciente y darte cuenta que existe esta inervación anómala, pero sí te puedes dar cuenta que estos músculos van a hiperfuncionar en supra o infraversión. Entonces, para la identificación de estos patrones, generalmente el patrón B va a ser el más común de todos. Generalmente no se nota si, o sea, si hay una esotropia subyacente, porque si esta se desarrolla primero y se va a dar a conocer o va a ser evidente hasta después del primer año de vida. Generalmente en pacientes con esotropia infantil o parálisis de oblicuo superior o algún tipo de malformación craneal. También las fisuras palpebrales, todo esto nos pueden simular síndromes en B. El patrón en A generalmente en pacientes con exotropias y se asocia mucho a pacientes con espina bífida, perdón. De todos los pacientes con espina bífida,
se puede encontrar que hasta en un 81% vamos a encontrar un patrón en A. No encontré muy bien realmente cuál es la razón de ser o la asociación, pero es real. Esta va a ser la segunda más común, seguido después por el patrón de X, Y y lambda que ya mencionamos. Ok, el tratamiento quirúrgico es importante entender que en estrabismo los tratamientos quirúrgicos no son vanidad, o sea, siempre se van a acompañar de una mejoría funcional, por eso es que son tan importantes y por eso la planeación quirúrgica debe de ser precisa. Entonces, ¿qué nos va a otorgar el tratamiento? Va a ser pues mayor calidad visual, un mejoramiento en la posición de la cabeza, recordando que los principales síntomas de estos niños va a ser un mal posicionamiento o una posición compensadora de la cabeza, va a ser la astenopia, que pues es la fatiga visual, y se puede encontrar la diplopia como también en todos los estrabismos, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser restaurar la posición anatómica ocular, mejorar la calidad de vida y las interacciones sociales del niño. Entonces, los dos principales tratamientos a grandes rasgos va a ser la corrección de la desviación horizontal, o sea, ya sea exo o endotropia, con algunas variaciones que vamos a mencionar ahorita, o el debilitamiento de los músculos oblicuos en dado caso que tengan una hiperfunción. El debilitamiento, como ya les comentaba, no se va a realizar en patrones en Y, por ejemplo, ya que en este mencionamos que se puede dar más bien por una hiperfunción de músculos horizontales o inervaciones anómalas. Entonces, si nosotros corregimos un patrón en Y con debilitamiento de los músculos oblicuos, pues vamos a generar, como les había dicho, el empeoramiento de pues, la desviación horizontal. Cuando esto se hace, pues, puede afectar la desviación horizontal de la posición primaria. También puede disminuir la capacidad del ojo, ya sea a elevar o a deprimir, ya que pues, también estas son funciones de los músculos oblicuos. Y pues hay diferentes técnicas que se mencionan como la tenectomía, el retroceso y retroinserción, elongación o tenotomía, ¿no? En algún punto, Parks dijo que el retroceso era la mejor técnica con un residual del 15%. Pero bueno, ese fue lo que él concluyó. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado ayer, pero para que quede un poco más claro, ¿qué vamos a hacer con los músculos rectos horizontales? Esto va a ser en pacientes sin hiperfunción de los músculos oblicuos. Entonces, vamos a realizar el retroceso o resección respectivamente de los músculos horizontales para corregir la exo o la endo. Eso es de base, pero además vamos a agregar el desplazamiento vertical, que ayer lo comentó el doctor Villar, que aquí la regla es que el recto medial siempre se va a desplazar hacia el ápex del patrón, es decir, este es el caso del patrón A hacia arriba, y el recto lateral siempre se va a desplazar hacia el ángulo de mayor desviación o exotropia. Igual en el patrón en B, músculos rectos mediales hacia el ápex y los rectos laterales hacia la base del patrón. Recordemos que puede haber patrón en B en exotropia y patrón en A en esotropia y en exotropia. Entonces, si no hay disfunción de músculos oblicuos, este es el procedimiento que se va a hacer. Ahora, también bueno, más bien tenemos la transposición horizontal de los músculos verticales, que es lo mismo, pero en vez de con los músculos rectos horizontales, con los verticales. Esto solo se va a realizar en casos raros. También ayer el doctor Villar comentaba que, por ejemplo, una cirugía de músculo recto inferior, pues no es sencilla. Entonces, generalmente la transposición vertical de músculos horizontales, que es la que acabamos de mencionar, es suficiente para corregir este tipo de desviaciones. Por esto solo se realiza en casos raros. Por ejemplo, el patrón en A en esotropia se realizaría un desplazamiento temporal del recto superior, y el patrón en B, que lo que quiere es cerrar ese ángulo superior, un desplazamiento lateral del recto inferior. Y bueno, entonces, esta tablita básicamente lo va a resumir. Tenemos los patrones B y patrones A.
tenemos generalmente donde se presentan más, en la esotropia infantil y en la exotropia. Y esto quiere decir que si se acompaña o no de hiperfunción de los músculos oblicuos. Si se acompaña de hiperfunción de los músculos oblicuos, pues es el debilitamiento de estos oblicuos, a pesar de que también el doctor nos compartió su experiencia de la dificultad de una cirugía de músculos oblicuos superiores el día de ayer. Y patrones que no tienen hiperfunción de músculos oblicuos, pues es la transposición vertical de los rectos horizontales. Ya mencionamos las dos. ¿Alguna duda sobre eso? Aquí pues nada más simplemente son tablitas de diferentes bibliografías de cómo les fue a pacientes justo con patrones en A en cirugías de debilitamiento del músculo oblicuo superior en todas sus presentaciones, tenectomía, retroceso con transposición, desinserción escleral, elongación, para que pues la revisen y simplemente es las dioptrías que alcanzaron a corregir. Por ejemplo, aquí el mayor fue el retroceso con transposición posterior, justo como había dicho Parks. Y acá es en base a la literatura de diferentes libros, en donde el mayor fue en el Sousa Díaz, que es una corrección de hasta 17 dioptrías más menos 5. ¿Okay? Y aquí otra tablita en el patrón en B con el debilitamiento del oblicuo inferior, en donde podemos ver igual las diferentes técnicas quirúrgicas, la media o la magnitud de la anisotropía ya existente preoperatoria y su corrección. Por ejemplo, la mayor corrección fue con la transposición anterior, como ya lo habíamos mencionado, de hasta 25 dioptrías en un paciente con una desviación de 26 dioptrías en promedio. Y pues eso sería todo. Gracias. Mando- no sé si alguien tiene alguna pregunta, aportación. Siempre que se operan los oblicuos, ¿tienen que operar también los rectos? Cuando se van a operar los oblicuos, ¿tienen que también operar los rectos o se puede hacer una cirugía solamente de oblicuos? Depende si ya viste que está la hiperfunción de los oblicuos. Si no hay hiperfunción es cuando solo se tocan los rectos. Adelante, doctor. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a José Ángel Vázquez Solís, porque es la mejor plática que he visto en 45 años de síndromes A y B, así que quiero un aplauso, es un esfuerzo extraordinario. Es, es una plática espectacular que ustedes no lo pueden apreciar muy bien, pero conforme pase el tiempo van a ver por qué Gao es la escuela eh, más brillante y de esencia que hay en esto. Yo no he visto ninguna ponencia de un médico estrabólogo dije, que presente con la claridad y con completo, que haya tocado completamente esto. Ahora vamos con Gao, que queremos que siempre critique, Perdón. que siempre se esté criticando Gao. Criticar no quiere decir destruir. No sé si ustedes conocen quién fue Emmanuel Kant, el tocayo de aquí de Manuel, porque Manuel es un filósofo, pero hubo otros filósofos que, que hicieron un libro. ¿Cómo se llamó el libro de Manuel Kant en relación a la crítica? El mejor libro que hay en la crítica es La crítica de la razón pura. Es un libro muy denso que estudia, que lee y que describe cómo nosotros podemos criticar en forma positiva. O sea, todos tenemos debilidades y tenemos fortalezas.
Yo te voy a aceptar las fortalezas y te voy a criticar las debilidades, no para molestar, sino para que tus fortalezas tus debilidades se hagan fortalezas. Aquí en esta plática, que es excelente, yo nada más criticaría que todas las fotos que se presenten en GAU sean originales y nunca una copia de un libro. Puedes copiar las letras, pero no puedes copiar las imágenes, porque si nosotros tenemos unas imágenes espectaculares, ¿verdad? No me vas a cambiar un bocho por un Audi, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, GAU es Audi y todas las fotos que tenemos son espectaculares. ¿Cuántas fotos tomamos todos los días? Pregunto. A veces tomamos o a veces no tomamos. ¿Cuántas fotos tomamos todos los días en oftalmología pediátrica? ¿Cuántas fotos tomamos? Entonces, si nosotros tomamos esa abundancia de fotos en el consultorio, tenemos en la nube, ¿cuántas fotos tenemos en la nube? Espectacular. Es cosa de que vayan, aprovechen y saquen esas fotos que, pues, esto es demostrativo, pero podemos mejorar esta plática y ponerle la cereza del pastel. ¿Sí? Sí, doctor. En segundo lugar, yo quiero preguntar para ustedes, ¿todos los días podrían tener utilidad los síndromes A y B? ¿O dices, pues, no me sirven para nada? Un ejemplo, los niños cuando llegan al consultorio y yo tengo todos estos conocimientos sin tocarlo, perdón, sin tocar a un niño. Ayer vimos un ejemplo de cómo si yo conozco lo que es un niño, conozco lo que es el estrabismo y conozco los patrones A y B, con solo ver a un niño yo sé qué es lo que tiene sin tocarlo, sin preguntarlo, sin preguntarle a la mamá, sin nada más con solo verlo. Si un niño llega así, ¿qué tiene si un niño llega así? ¿Qué tiene? Pues en primer lugar, su visión abajo está muy bien, ¿verdad? Y por eso él prefiere, me puedes poner un síndrome en A con una endotropia con síndrome en A. No, ¿sí? No, ese es exotropia. Ponme una donde los ojos estén normales abajo. Normales o con estos patrones no le sirve. Abajo orto y arriba endo. Abajo orto y arriba endo. Creo que no hay foto así en esta. Este es Por el eso te patrón digo en que A. nosotros tenemos miles de fotos así, miles de fotos en donde el niño llega y levanta la mano y dice, levanta la cabeza y dice la mamá, doctor, es que el niño para ver la tele hace esto. Si hace esto es porque arriba tiene endo y abajo tiene orto. ¿Sí me expliqué? Entonces eso es un síndrome A. ¿Por qué es tan importante el síndrome A? ¿Podemos pasar esa acá? ¿Por qué es tan importante el síndrome A en los niños? Porque ellos van a tratar de levantar la cabeza, ¿sí? Ayúdame para que todos quieres vean ver? más para atrás aquí. Si yo tengo un síndrome A, podemos, ayúdame a borrar. Entonces, yo tengo un síndrome en A, en donde aquí los ojos están hacia adentro y aquí están perfectamente derechos, tienen orto aquí
están completamente derechos y aquí están en endo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el niño va a levantar el mentón en una forma compensatoria de la endotropia que tiene arriba. Cuando ve para los papás, ¿verdad? Tiene endo para que los papás se asusten y para que se pongan tranquilos, ¿verdad? Pero él leyendo, comiendo y jugando no tiene estrabismo, ¿sí? Entonces, el papá que ve al niño con endotropia, porque lo ve así cuando ve para arriba, ¿sí me explico? Lo lleva con el doctor y dice, quiero que me lo operes. ¿Y qué es lo que le debe de decir el doctor? Pues no te lo voy a operar, en primer lugar, porque la mayor parte del tiempo está en orto. La mayor parte del tiempo él no tiene estrabismo. Tiene estrabismo cuando lo regañas, tiene estrabismo cuando lo friegas o cuando lo jodes. Pero cuando él está jugando, ¿y cuánto tiempo tarda el niño jugando? Todavía. Pues entonces, ¿qué pasa si a este niño yo los músculos rectos se los retroimplanto? ¿Y qué le va a pasar abajo? Entonces aquí se nos va a ir a la exotropia. ¿Está claro? Entonces, si yo le hago caso al papá porque cuando mira para arriba tiene endo y cuando juega tiene orto y yo le retroimplanto los rectos medios, voy a ocasionar una exotropia postoperatoria y después el papá va a decir, doctor, es que me lo descompusiste. No, no, menso. Lo que pasa es que yo tenía a un niño normal, jugando normal, y solamente cuando lo molestas, tiene endotropia. Entonces, número uno, me espero, y si yo lo llegara a operar, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no se me vaya la exo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que este paciente con un síndrome NA y que el papá dice que los ojos están hacia adentro arriba y hacia abajo orto, cuando yo retroimplanto los rectos medios, no se me vaya para el exo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles músculos son aductores arriba? ¿Cuáles músculos cierran arriba? ¿Cómo? Rectos Fuerte. superiores. Los rectos superiores. Si yo los rectos superiores los retroimplanto, entonces se hace esto, ¿verdad? Entonces también voy a retroimplantar los rectos superiores. No sé si me expliqué. Pero además, el doctor nos señaló que los músculos los puedo desplazar hacia arriba, los rectos internos, y desplazar hacia abajo acá. Lo mismo los rectos superiores, al retroimplantarlos, los puedo desplazar hacia afuera y entonces yo retroimplanto los rectos superiores, los desplazo hacia afuera, se enderezan acá, entonces ya puedo retroimplantar los rectos medios y no me pasa nada. No sé si me estoy explicando. Es una forma de hacer gimnasia y de con pocos músculos, con versatilidad de todo lo que estoy manejando, corrija todo esto y nunca voy a tener un síndrome, nunca voy a tener una exotropia en un síndrome en A, en una endotropia. No sé si. Nomás quieras el retroimplante y Fuerte. si nomás haces el retroimplante de los medios, los desplazas, haces un supradesplazamiento. En la mayoría de los casos es suficiente, pero hay veces que tengo as salvajes. Tengo una tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y Terumi, doctora, en relación a que estuvieran o necesitar operar los oblicuos superiores por hiperfunción, ¿qué puedo hacer como alternativa? Ayer lo fuerte. Se supone que en A están hiperfuncionando los oblicuos superiores. Y tú dices, hay que operar los oblicuos superiores también en vez de andar haciendo todo este merengue. ¿Qué dijimos ayer en relación a los circuitos inervacionales de Chavas?
que cuando yo tengo hiperfunción de un oblicuo superior, también tengo hiperfunción de un recto inferior, de un recto superior. ¿Podemos borrar? Sí. Esto es fascinante si nosotros hacemos gimnasia y nosotros nos dedicamos a hacer abdomen de lavadero. ¿Les gusta a ustedes el abdomen de lavadero o el abdomen de lavadora? Entonces, lo que ganamos nosotros con el ejercicio, con esto, ¿verdad? Es que te quede el abdomen planito. ¿O a ustedes les gustan los panzones para bailar? ¿Sí? ¿Así? ¿O con abdomen de lavadero chido? Entonces, estamos haciendo ejercicio. Vamos a hacer ejercicio con los circuitos inervacionales de Chabás. Y ya dijimos que si este está hiperfuncionando, este está hiperfuncionando. Que si este está hiperfuncionando, este está hiperfuncionando. ¿Qué músculos son estos? Oblicuos, Fuerte, oblicuos fuerte. ¿Oblicuos qué? superiores, Ahora díganlo completo. ¿Qué músculos son estos? oblicuos superiores, Y si yo me quiero meter a debilitar los oblicuos superiores, me meto a un problema difícil quirúrgico. Pero si yo me meto a debilitar los rectos superiores, es el músculo amigo. El mejor músculo, el más buena onda es el recto superior. Entonces, en vez de operar, en vez de debilitar los oblicuos superiores, debilito los rectos inferiores, digo los rectos superiores y lindo, ¿verdad? Porque si tengo un síndrome en A, tengo un síndrome en A y los rectos superiores son los que juntan arriba, yo los retroimplanto y los desplazo hacia afuera y entonces están enderezando y quito un síndrome en A. Esto ¿Cuántos es milímetros los tienes ustedes? siempre, siempre. La palabra en religión es 7, ¿sí? 7 días, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, ¿o cuáles son? En estrabismo es 5 puntos. Debilita los 5, los rectos externos, los rectos medios 5, y es una cirugía maravillosa como la que presentaron ayer, ¿sí? Hacen debilitamiento de los rectos superiores 5, debilitamiento de los rectos medios 5, y este endo con síndrome A se te hace así y nunca vas a tener una exotropia postoperatoria, ¿sí? Los que vayan a ser retinólogos o los que vayan a hacer otras especialidades, esto les sirve para hacer abdomen de lavadero y no abdomen de lavadora. Los que vayan a operar retina y que quieran ser de lavadora, pues que no le hagan caso a esto, sino ejercicio, con esto es ejercicio, estar haciendo matemáticas para tener una lógica sencilla y práctica de lo que viene a ser la plática del doctor. No sé si me expliqué o estoy confundiendo, ¿sí? Pero yo los he visto avanzar tremendamente, que si esto lo hubiéramos explicado antes de entender la movilidad ocular, no hubiéramos entendido nada. Pero esto de los circuitos inervacionales de Chabás es una belleza, por ejemplo, para no operar oblicuos difícil y operar rectos superiores fácil. No sé si quedó claro, ¿sí? Es otro ejemplo de esto y felicidades, doctor. Gracias. Porque